¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que dice suficiente? Suficiente. Basta ya. Basta de tantos problemas. Basta de tantas situaciones. ¿Hasta cuándo, Señor, estará permitiendo lo que me está aconteciendo? Pues te tengo buena noticia en este día. Dios tiene una palabra especial para ti en esta hora. Abre tu corazón al Espíritu Santo de Dios y experimentará esa gracia y ese poder que viene de lo alto. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 y estaremos considerando los versículos 25 y 26, los cuales expresan, dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Ver esta situación en la vida de una mujer es bastante triste, es bastante lamentable, no solo porque sea mujer. Cualquier persona puede llegarle a una enfermedad interminable, puede llegarle a una enfermedad incurable, puede llegarle a una situación, un aguijón, una debilidad. Pero en medio de la situación en la que tú estás, el Señor tiene grandes cosas para tu vida. El Señor tiene cosas extraordinarias en su palabra para ti. Aquella mujer había gastado todo lo que tenía, dice la palabra. Pero es interesante ver cómo esta mujer había sufrido mucho. Y vamos a ver varias cosas en la vida de esta mujer, de nuestra historia. Porque Jesús acababa de encontrarse con un hombre llamado Jairo. Y Jairo le había invitado a Jesús a que fuera a su casa porque su hija estaba a punto de morir. Pero vemos cómo en el camino aquella mujer irrumpe. Aquella mujer aparece en el escenario. Una mujer que había tenido 12 largos años sufriendo de una enfermedad. La debilidad se había apoderado de su cuerpo. La debilidad se había apoderado de su vida. Una debilidad, un agotamiento tanto emocional como físico. ¿Por qué? Porque esta mujer había realmente pasado muchísimo tiempo con esa enfermedad, 12 largos años. El rechazo de la sociedad, el rechazo religioso, porque una mujer con un flujo de sangre no podía ir al templo. Una mujer con un flujo de sangre no podía estar involucrada en las cosas de Dios. Pero dice la palabra que esta mujer, pese a la situación en la que se encontraba, ella no se quedó postrada en el lugar allí lamentando lo que había acontecido. Su relación con Dios se había visto afectada porque no tenía oportunidad de llegar al templo, ir a la sinagoga, compartir la palabra de Dios. Ese espacio no lo tenía. Pero gloria al nombre del Señor, que el Señor hizo una obra grande y más adelante estaremos viendo. Aquella mujer había gastado todo lo que tenía. Había gastado sus bienes, había gastado sus propiedades, todo lo que ella había acumulado de por vida lo había gastado. En cambio, dice la palabra que ella había visitado los médicos y no había logrado, no había alcanzado realmente conseguir la sanidad, resolver ese problema. Había agotado todos los mecanismos humanos. Cuando una persona se encuentra en una situación como esta, escucha muchas voces. Alguien dice, haz esto, y de repente la persona va y lo hace. Otra persona dice, hazlo aquello, y va y lo hace. Pero ¿sabes qué? Que en medio de esta situación había agotado todos sus recursos y nada, absolutamente nada, le había aprovechado. Dice que todo le iba peor. Sus esfuerzos se ven reducidos a frustración. No logra resolver el problema que a ella le afectaba. No hay liberación sobre su salud. No hay cambio ni transformación sobre su estilo de vida. Pero pese a que todo lo había gastado, pese a que estaba envuelta en esta situación, ella nada de lo que había hecho le había aprovechado. Antes le iba peor. En lugar de mejorar su condición, lo que le iba cada día empeorando. Pero en la Biblia encontramos el grito desesperante de alguien frustrado, pero con una gota de esperanza. En el libro de
Isaías 49, su versículo 4, declara la palabra del Señor: pero yo dije, de balde he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero el Señor me hará justicia, mi Dios me dará la recompensa. Mucho trabajo, pero cada vez, en lugar de tener más, la posibilidad mengua, la posibilidad se escasea. Y igual que la mujer de nuestra historia, estamos viendo la frustración que también viven hoy día y experimentan muchas personas. Posiblemente se está reclamándole a Dios: Señor, pero ¿por qué me quedé sin trabajo? Señor, pero ¿por qué me está aconteciendo esto? ¿Me está sucediendo lo otro? Déjame decirte que en todo Dios tiene un propósito con tu vida, y aun cuando no lo entienda, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que te está aconteciendo, va a resultar para tu bien. Se cuenta de un maestro va caminando con su discípulo, y mientras va caminando con su discípulo llegan a un lugar donde había una casucha, una casa donde habían una familia humilde. Todo lo que ellos tenían lo habían acumulado, sus alimentos, gastos para medicamentos, lo habían adquirido de una vaquita. Su vaquita era la que le daba todo lo que ellos habían adquirido. Hasta que el maestro le dice al alumno: ve y lanza esta vaca por el despeñadero. Él le dice: pero Señor, si hago eso, estas personas infelices y pobres se van a morir. El maestro le dijo: ve y lanza la vaca. Después de tanta reclamar, el discípulo fue y lanzó la vaca por el precipicio. Pero ¿sabes qué? Se quedó con el dolor. ¡Wow! Realmente le quité el sustento a una familia. Pasaron unos años y decidieron el maestro y el discípulo volver por el lugar. Allí en donde estaba la casucha, que ya ahora no se encuentra, ven una mansión, un portero, alguien que está recibiendo a los que llegan, sirvientes, una casa enorme. Cuando él le pregunta al maestro: ¿qué fue lo que pasó? El maestro le decide acercarlo al portero, y el portero allí entonces les explica. Lo que aconteció es que cuando quitaron la vaquita, cuando la vaquita murió, realmente la familia buscó otro medio de sustentarse, buscó otras posibilidades para vivir, y ahora ellos son una familia bendecida. Ahora viven en otras condiciones porque su única dependencia era la vaquita. No sé de qué realmente tiene carencia en estos momentos, pero quiero decirte en el nombre del Señor que Dios es suficiente. Dios es suficiente para obrar en la situación de vida que te encuentras. Dios es suficiente para hacer un milagro en el momento que estás pasando. La mujer de nuestra historia había gastado todo sin resultado alguno. En cambio, le iba peor. Pero su fe se activa cuando ella escucha de Jesús. Su fe cobra vida en ella. Y dice la palabra que aquella mujer dijo dentro de sí: si tan solo yo voy y me acerco y toco al borde del maestro, voy a ser sanada. Pues así lo hizo, y se abrió paso entre la multitud. Aquella mujer puso en marcha su fe, su esperanza, creyendo de que Jesús, como había liberado a otros, también tenía el poder para hacerlo con ella. Y ahora encontramos que aquella mujer, cuando encuentra a la multitud, se abre paso. Y al abrirse paso, entonces ella se acerca y le toca el borde del manto del maestro y recibe sanidad. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? A lo que sus discípulos alegan: Señor, pero es que hay tantas personas en este lugar. ¿Quién me ha tocado? Alguien me tocó, porque yo sentí que poder salió de mí. Aquella mujer, ante esa insistencia, sale en medio de la multitud con rostro cabizbajo, pero con un corazón alegre. Y ella sale y dice: Señor, fui yo la que te tocó. Allí comparte su historia con los presentes, a lo que el maestro honró, que es nuestro quinto paso. Jesús honra la fe de aquellos que se acercan a Él.
Jesús honró la vida de aquella mujer. Y oye lo que dice en Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra de Jesús trae esperanza. La palabra de Jesús levanta la dignidad humana. Aquella mujer, su dignidad fue levantada. Una mujer rechazada por la sociedad, una mujer envuelta en medio del sufrimiento, ahora experimenta un rayo de luz y de esperanza. Aquella mujer recibió esa esperanza gloriosa de la sanidad, el don de la sanidad. No sé cuál sea la situación que estés pasando, el momento que estés viviendo, pero quiero decirte que así como aquella mujer se acercó y tocó el borde del manto de Jesús y recibió su milagro, hoy tú puedes recibir tu milagro, porque el mismo Jesús que sanó a aquella mujer del flujo de sangre es el mismo que estamos hablando, que provee, que suple para las necesidades, que trae liberación, que se lleva todo tormento, que disipa todo dolor, porque no hay espíritu que pueda detenerse ante el poder del Maestro, ante nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Resumiendo los aspectos que hemos visto referente a la situación de vida que vivió aquella mujer, encontramos en primer lugar que la mujer estaba siendo atormentada, pero ella había sufrido mucho. Y dice la palabra que ella había tenido un azote, y la palabra azote tiene que ver con una situación interminable. En segundo lugar, ella había gastado todo lo que tenía. Antes le iba peor. Sus posibilidades se habían agotado. Número 3, nada le había aprovechado. Todo sin esfuerzo alguno. Pero ella no se quedó allí ante la frustración, ante el fracaso, sino que salió hacia adelante. Número 4, su fe superó los obstáculos. Sí, su fe saltó la barrera de lo imposible y se encontró con el Maestro. Y número 5, Jesús honra la fe de aquellos que se acercan a Él. Hoy el Señor Jesús quiere honrar tu fe. Hay una esperanza gloriosa para ti en esta hora. Hay una esperanza gloriosa para tu vida en esta hora. En el nombre del Señor, levántate, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Todo lo que ha sido imposible en el esfuerzo humano, ahora el Señor tiene el poder para hacer una obra grandiosa a tu favor. Así como el Señor le dio estrategia a aquella familia que lo había perdido todo, también hoy el Señor te da estrategias a ti para que tú puedas salir adelante con tu familia, para que tú puedas levantarte en el poder del Espíritu Santo. Hoy puedes decir: suficiente, fuera el dolor en el nombre de Jesús, fuera todo aquello que no proviene de Dios, y en el nombre de Jesús en esta hora desatamos liberación sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre de Jesús proclamamos la gloria de Dios en ti en esta hora, y que en medio de ese sufrimiento tú puedas decir: suficiente, porque el Señor está aquí conmigo como poderoso gigante. Señor, muchísimas gracias, porque tú lo haces, yo lo creo, y también esa persona lo cree y lo recibe para tu gloria. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Agradecido de Dios por poder compartir esta palabra que Él puso en nuestro corazón, la cual creemos que va a resultar de bendición y que no va a retornar vacía al Señor. De manera que Dios te bendiga en estos momentos y puedes decir: suficiente, porque mi Dios está conmigo como poderoso gigante para ayudarme, para sustentarme y para bendecirme. Dios te guarde. Esta es una producción de la Iglesia Evangélica Misionera Jehová Shalom. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día. Dios te bendiga.